Hola chicos, bueno miren, teníamos que trabajar con 3 definiciones. Para entender las definiciones, yo lo primero que tengo que pensar es en el concepto que voy a definir. Nosotros habíamos trabajado con 3 definiciones, la de individuo, la de población y la de comunidad. En este caso, en el texto que trabajamos, los conceptos importantes de ciencias naturales los teníamos que marcar de azul: individuo, población y comunidad. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver. Una vez que tenemos identificados esos conceptos que son fundamentales para estudiar, teníamos que marcar qué era ese concepto, porque la definición no es nada más ni nada menos que la respuesta a qué es. Cuando hablo de definiciones respondo: ¿qué es individuo? ¿Qué es una población? ¿Qué es una comunidad? Estoy respondiendo a esas preguntas. Entonces, para responder a esas preguntas, si yo pregunto qué es o qué son, por ejemplo, voy a contestar con el verbo son. Individuos son. Población es. Comunidad es. O sea, que el verbo que caracteriza a las definiciones, es el verbo ser, estar. Verbos ser, estar. Esto no significa que no podamos tener otros verbos, que sin lugar a dudas podemos encontrar. Pero generalmente, cuando yo pregunto qué es o qué son, respondo: individuos son, población es, comunidad es. Bien, entonces encontramos el concepto, encontramos el verbo. Y de verde, ustedes tenían que subrayar el cuerpo de las definiciones. Es decir, lo que me explica qué es. Entonces, individuos son seres vivos que cumplen con las funciones vitales. Seres vivos que cumplen con las funciones vitales. Eso es un individuo. Por lo tanto, tenemos que una definición está compuesta por el concepto más el verbo más lo que le puedo denominar cuerpo de la definición. Que este cuerpo es lo que me da el significado del concepto. Otro ejemplo para el cuerpo de la definición. Tenemos el concepto marcado de azul, el verbo marcado de rojo y el significado, el conjunto de individuos de la misma especie. Tiene la misma estructura: concepto más verbo más cuerpo de la definición, que el cuerpo de la definición es el significado. En comunidad, lo mismo. Comunidad es el verbo, el conjunto de poblaciones que comparten un lugar y tiempo determinado. El significado. ¿Qué es comunidad? El conjunto de poblaciones que comparten un lugar y tiempo determinado. ¿Qué es población? El conjunto de individuos de la misma especie. ¿Qué es individuo? Los seres vivos que cumplen con las funciones vitales. Por lo tanto, una definición se compone de un concepto, que es lo fundamental que tenemos que aprender, es lo importante, el verbo, que generalmente está asociado al ser, estar, y el cuerpo de la definición, que no es nada más ni nada menos que el significado. ¿Qué significa ese concepto? Espero que haya quedado claro. Después de este video que ustedes miran, van a tener otro texto en donde van a tener que identificar
estas partes: concepto, verbo, cuerpo de la definición. Hasta la próxima.